Hola corazones, soy Encarna Salcedo y os doy la bienvenida, mi queridísimo Aries, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Aries, con el trabajo. Hoy sortearemos otra consulta gratuita. Bien, así que a lo largo del vídeo te diré lo que tienes que hacer para participar en el sorteo. Aries y el trabajo. Vamos a ver, mi queridísimo Aries, ya sabéis que es lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Hay ciertos movimientos dentro del trabajo, Aries, que no se esperaban, ¿no? Y quizás que muchos de vosotros esto ya se haya dado, este movimiento, o como que te hayan mandado a algún lugar o algo por el estilo, Aries. Aquí lo que dicen las cartas es que esto te puede generar algún conflicto, bien, dentro del trabajo, porque tú consideras también, en cierto modo, que este movimiento lo ha provocado a alguien en concreto, ¿no? Los Aries que estéis esperando cambios en lo económico a raíz de estos movimientos, a raíz de que te hayan cambiado de lugar o algo por el estilo, pues yo veo mucho como que sí se puede dar. De hecho, dicen las cartas, tú tienes la opción de quedarte como en ese cambio que se ha hecho y sería como mejor pagado para ti, Aries. Luego ya cada uno pues que tome la decisión más conveniente, ¿no? Los Aries que no estáis trabajando, te veo noticias de un sitio donde tú creo que estuvisteis como hace unas 3 semanas aproximadamente, y llegan noticias de este lugar, noticias de firma de contrato, Aries. El horario, es cierto que a lo mejor en un principio no te va a gustar mucho, ¿no? Pero es algo que va como que va cambiando, es un horario que va cambiando, ¿vale? No siempre estarías en ese horario, eso quiero que lo tengas claro. Así que llega una firma de contrato para ti, Aries, y esto es positivo. Los Aries que tenéis un negocio, hay algo que se va a firmar relacionado con tu negocio que no te termina todavía de cuadrar, Aries, por lo que yo te veo. Y de hecho, yo pienso que ya tienes informaciones sobre esto, que te están alertando de esto. Y si no las tienes a día de hoy, te digo que las vas a tener. Yo te diría que si tienes la opción de esperar o de darle un poquito más de tiempo a este acuerdo, a esta firma, yo te diría que dieras ese tiempo. Porque dentro de ese tiempo quizás que a ti te llegue esa información que tú necesitas o que tengas esto más claro. A mí no me genera confianza esto. Bien, pero bueno, esto lo tienes que ver tú, Aries. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Aries, con tu economía. Vamos a ver, Aries y tu economía. Para participar en el sorteo de esa lectura gratuita conmigo, tienes que compartir el vídeo, darle me gusta y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana anunciaré los ganadores de las consultas, así que los martes tenéis que estar pendiente a mis redes sociales. Aries y tu economía. Mira, Aries, todos los que estéis esperando un dinero que dicen las cartas que está costando mucho de conseguir ese dinero, de que llegue, o es algo que ya te pertenece y te está generando muchísimo conflicto y demás. Aquí dicen las cartas que si se hacen las cosas como sin previo aviso, en este caso, dice, tú podrías conseguir ese dinero. Bien, los Aries que estéis esperando otro tipo de dinero, las cartas me dicen que puede haber entradas de dinero, pero siempre a cambio de algo. Eso es lo que dicen las cartas. Y aquí cada uno lo tiene que aplicar a su historia. Los que vayáis a hacer algún tipo de operación con alguna vivienda o algo por el estilo, hay una oportunidad muy marcada con el tema de la venta de una vivienda. Y una oportunidad muy buena. Aquí lo único que estéis de acuerdo, que esté todo el mundo de acuerdo en esa venta. Bien, vamos a seguir, seguimos. Aries, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Aries que estáis solteros. Vamos a ver.
Aries, que estáis solteritos, vamos a ver cómo están las energías. Aries. Veo muchos de vosotros que hace poco es como que has comenzado como a liberarte de alguna relación, ¿no? Entonces, aquí lo que veo en presente, lo que puede pasar en presente, es que se abran las puertas hacia el amor verdadero. ¿Bien? Y que en este caso, Aries, por lo que yo veo aquí, que en este caso es que no sé por qué me hablan mucho de personas del pasado, toda esta situación. Me hablan de personas del pasado, de cosas no concretas, que en su momento quedaron inconclusas. Esto no quiere decir que vosotros tuvierais una relación plena en su momento, bien, si lo digo, pero sí es cierto que esta persona como que nunca dijo nada o nunca dijo esos sentimientos o no se atrevió a decir esos sentimientos y como que llega el momento de acercarse a ti y acercarse demostrando esos sentimientos. O sea, esa es la parte más que más marca aquí, ¿no? Como que es una persona que abre su corazón, ¿no? En este caso. Vamos a ver esto. Aries, que estáis solteritos. Vamos a ver. Mira, Aries, que estáis soltero, es una persona que tiene pareja, ¿vale? Así lo dicen unas cartas. Es una persona que tiene pareja, pero que no sabe muy bien qué quiere hacer, ¿no? De cara a futuro con esta persona, ¿vale? Como que se ve en una situación de querer o necesitar, vamos a decirlo así, tomar decisiones. Decirte que las cartas sí confirman que esta persona que se acerca a tu vida, que comenzará a llamar tu atención dentro de muy poco tiempo y en muchos de los casos ya podría haber hecho una llamada de atención, bien, o sea, confirman que es de tu pasado y dicen las cartas que está en un momento en el que esta persona con la parte oficial no puede seguir. De hecho, es una relación que está como parada en este momento, pero que las cartas apuntan de cara a futuro que aquí hay una separación y eso sale clarísimamente. Bien, entonces Aries, con esta persona lo que se inicia aquí se acerca y lo que se inicia aquí es algo oculto, evidentemente. Bien, pero es una persona que se acerca a tu vida diciéndote y aclarándote lo que quiere en su vida. O sea, que sí, que quiere separarse y que va a separarse, ¿vale? O que va a separarse o que va a dejar a esa persona, o sea, como que va a quedar libre en este aspecto, ¿vale? Entonces, esta persona estaría contigo de cara a futuro, es lo que yo quiero ver, ¿bien? Vamos a ver qué más. En un principio sus ideas son muy claras de estar contigo de cara a futuro, ¿eh? Si quiere estar contigo de cara a futuro y es cierto que es una persona que mira que en un principio es una persona que quizás a ti no te dé esa
tranquilidad en cuanto al compromiso, porque no es una persona de hablar de compromiso. Yo no veo a alguien aquí de hablar de compromiso, yo veo a alguien de hablar más bien o de vivir las relaciones más bien a lo que nos quiera llevar el universo, ¿no? Y esto no es malo tampoco, es una manera de vivir la relación y cuando llegue el compromiso llegará. Buenas intenciones lleva. Bien. Entonces, aquí en un principio entre vosotros lo que habrá relación oculta, luego más adelante habrá una convivencia entre vosotros. Sí es cierto que marca mucho que esa convivencia entre vosotros le implicaría a uno de los dos un cambio importante en su vida. Puede ser que haya algún tipo de distancia entre vosotros o algo por el estilo, Aries, porque implica un cambio importante. Vamos a ver qué más. Va a ser una separación bastante conflictiva, porque mira, tú ya apareciste en su vida, en su momento, y esta parte oficial logró controlar o frenar esto, pero esta vez no lo logra. Entonces, imagínate una persona que ve el mismo rival y que pierde esa batalla. ¿Ven? Y es lo que están diciendo las cartas aquí, que va a ser una separación, una ruptura, sea como sea, bastante conflictiva entre ellos, pero que esta persona tiene claro que quiere avanzar contigo, o sea, sale clarísimamente, Ya me contaréis, Aries. Vamos a seguimos, mi queridísimo Aries, ahora sí, con los casados, en convivencia y novios. Los Aries que queráis una consulta gratuita conmigo, tenéis que darle me gusta al vídeo, compartir el vídeo y dejarme un comentario. Los martes de cada semana ya sabéis que os publicaré en mis redes sociales el ganador o la ganadora de la consulta. Vamos a comenzar con los Aries casados en convivencia y novios. Los solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor también, Vamos a ver. Casados en convivencia y novios. Bueno, quizás muchos de vosotros os estéis ahora mismo preguntando, ¿no? En cierto modo es qué siente esta persona por mí, por qué ha hecho lo que ha hecho. Aquí se han dejado pasar ciertas cosas, se han cerrado los ojos y oídos ante algo que hemos visto que ha hecho la pareja, que no es algo bueno para nosotros, pero aquí dicen unas cartas que nos estamos liberando de estas situaciones del pasado, pero os queda, estáis aprendiendo a perdonar, pero os queda esa gran duda, ¿no? En la relación, y esa gran duda son los sentimientos. ¿Por qué esta persona hace lo que hace y siempre vuelve a mí? ¿No? Vamos a ver. Vamos a ver. Aries casados en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios. Mira, Aries, es cierto que aquí ha habido algo relacionado con no sé si con el trabajo o qué. Ha habido una mentira, ¿no? Y veo una mentira relacionada con el trabajo, ¿no? Y con ciertos, podríamos decir, ciertos desplazamientos o algo por el estilo, Aries. Esto es más o menos lo que quizás pasó, pero verás que a mí todavía no me están diciendo las cartas el tema de terceras personas, no me están hablando de terceras personas. Nosotros continuamos en la relación, pero continuamos con ese miedo, con esas ganas o con esa necesidad de saber la verdad en algo, ¿vale? En algún aspecto de vuestra vida, ¿vale?
Uno de los dos es cierto que tiene que tomar una decisión, ¿vale? Eso sale clarísimamente. Dice, y en un futuro inmediato hay decisiones que son tomadas en este caso. Que se avecinan arreglos en el tema de papeles con hijos y con personas del pasado. Dice, esto ya comienza a darse y quizás que sea algo importante para nosotros, ¿no? Y también para muchos de vosotros es como formalizar algo, ¿no? O como legalizar algo entre vosotros dos, ¿no? Esto sale de cara a futuro, pero yo voy a decir algo. Va a haber algo en vuestra vida, Aries, casados en convivencia de novios, que es cierto que os va a unir más, pero también dicen las cartas, aunque esto pase, tú ten en cuenta, Aries, que personas del pasado están por llegar, ¿bien? Están por aparecer de nuevo, ¿eh? Y esto podría ser un desafío total, porque podría cambiar el rumbo de toda esta historia también, ¿vale? Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Aries, casados en convivencia y novios. Algo de repente ha cambiado, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, que algo repentino, que antes como que la relación estaba muy parada, que es una relación, que era una relación muy conflictiva por parte de uno, no por parte de los dos, y que como que siempre estábamos como con esa indecisión, ¿no? En la relación, que el desasosiego que nos generaba esta relación, nos tenía muy indecisos, pero todo ha cambiado de repente. Vamos a quedarnos con lo positivo, con el cambio positivo, con la renovación, con los acercamientos y con el equilibrio que aquí hay a día de hoy. Bien, que esto no significa que sea una persona para toda la vida, como te he dicho antes, que en tu tirada se ha visto mucho como un pasado tiene que regresar a tu vida y tú tendrás que decidir también, Aries. Bien, pero esto será con los años, con el tiempo. Esto no será ahora, ¿eh? Esto también quiero dejarlo yo claro, ¿eh? Que sí, que ahora se avecinan muchos cambios entre vosotros, que van a haber acontecimientos los cuales os van a unir más, pero si tú me dices a mí, yo voy a tener la paz absoluta con esta persona, pues que una persona que su prioridad en la vida es el trabajo, así lo dicen las cartas. Entonces, pues depende de cada uno de vosotros. Hay personas que a lo mejor esto lo llevaréis muy bien y hay personas que lo llevaréis fatal. ¿Bien? Entonces ya cada uno esto lo tiene que aplicar a su historia, ¿vale? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Aries, con tu mensaje especial del amor. Aries y tu mensaje especial del amor. ¿Qué es lo que a ti te nace hacer? ¿Qué sientes que necesitas a día de hoy en tu vida? Estas son las preguntas que tú te tienes que hacer y tratar de encontrar las respuestas más adecuadas, ¿bien? Para encontrar ese camino hacia la paz y hacia el amor. Vamos a seguir, seguimos. Aries, con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Ya sabéis que tenéis que compartir el vídeo, darle me gusta y dejarme vuestro comentario para entrar en el sorteo de esa lectura gratuita conmigo. Bueno, Aries, los temas de la salud, aquí dicen las cartas que tú vas a hacer muchos cambios en tu vida respecto a la salud, ¿bien? Eres una persona fuerte, así lo dicen las cartas, pero tienes algo relacionado con todo lo que tenga que ver con los nervios, ¿eh? Aunque ahí en ese caso tengo que decir que te veo esos cambios que vas a hacer. Aries, y tu mensaje general.
Todo cambio que hagas a día de hoy en presente en tu vida, ten en cuenta que es un cambio que te llevará hacia el triunfo. Aunque a mitad de camino tú pienses que te hayas equivocado. Bien, el número 89 para esta semana. Aries, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre decirte, Aries, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.